Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Amén. Dígale a su hermano que está al lado, buenas noticias del Señor. Amados hermanos, buenas noticias del Señor. Amén. El tema para el día de hoy es persevera, la obra de Jesús está completa. Persevera, la obra de Jesús está completa. Y la perseverancia, amados hermanos, un tema 2024 en donde el Señor nos hace ver como iglesia la necesidad de perseverar en nuestro llamado, el llamado que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. Hoy empezamos con una introducción, amados hermanos, importante de poderla asimilar en base al versículo 28 de Juan 16. Aquí el contexto nos invita a ver que el Señor termina su enseñanza a los discípulos. Ya está a pocas horas de que se dé un evento que iba realmente a transformar todo lo que teníamos como idea antes de Cristo. Y en ese sentido el Señor termina la enseñanza y lo hace con un resumen magistral, lo hace con un resumen de su gran obra a favor del cosmos, porque hablamos de cosmos, hablamos de la humanidad. Y no solo hablamos de aquellas personas de esa época, sino de todos aquellos que siguen hasta el día de hoy y hasta cuando el Señor así lo haya determinado. Humanidad. Las grandes verdades que el relato, vamos a encontrar, debían de ser aceptadas y creídas no solo por aquellos primeros discípulos, sino también por todos los que vendrían después, generaciones de millones de cristianos, que vendrían después de aquella enseñanza, de aquellas verdades que el Señor Jesús estaba resumiendo de aquella obra a favor de toda la humanidad. Por eso es importante recordar nuevamente qué fue lo que el Señor dijo con exactitud en este versículo: salí del Padre y he venido al mundo. Si parafraseamos un poco, salí de mi Padre dejando mi trono para venir a este mundo en forma de siervo. Porque eso es lo que el Señor Jesús hizo. Y dice también, otra vez dejo el mundo, otra vez dejo esta condición de siervo en el mundo y regreso a mi Padre, nuevamente a mi trono. Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Es interesante reflexionar bien estas palabras porque nos revelan que este mundo que conocemos y palpamos no es el único que existe. Hay algo más allá, maravilloso. Cristo vino de un lugar diferente, vino de un mundo diferente del nuestro y regresó nuevamente a Él, pero con un propósito, amados hermanos. Y mientras Él estuvo aquí, uno de esos propósitos fue manifestarnos las maravillas de ese lugar, donde tú y yo un día estaremos gozándonos por la eternidad en la presencia de Él. Y todo esto, amados hermanos, es muy importante para tu fe y para la mía. Todo esto, amados hermanos, era muy importante para la fe también de aquellos discípulos que estaban atentamente escuchando lo que el Señor resumía sobre la obra a favor de la humanidad. Nuestro Señor Jesús habló a la humanidad de un mundo infinitamente más glorioso. Durante aproximadamente 3 años y medio, el Señor Jesús habló respecto a ese lugar infinitamente glorioso, que no precisamente es el lugar donde usted y yo vivimos ahora. Y dijo que Él había venido a liberar a todo aquel que desee ir con Él a ese lugar. Amén. ¿Dónde están los que quieren ir a ese lugar? Amén. Aquellos que el Señor Jesús los rescató de las tinieblas, de la muerte, de la oscuridad, del pecado, para llevarlo al reino de Él. ¿Dónde están esas personas, amados hermanos? ¿Dónde están esos hijos de Dios en esta mañana? Se fueron. ¿Dónde están esos hijos de Dios? Amén, gloria a Dios. Recuerda, amado hermano, más fuerte. Sí. Para ello quiero que en este día tú tengas presente 3 palabras.
La primera, manifestación; la segunda es confrontación y la tercera es prueba. Estas tres palabras, ubicadas cada una en una oración, nos llevan a ver aspectos importantes de por qué el Señor hoy nos está llamando a perseverar, porque la obra de Jesús está completa, amados hermanos, no incompleta. La obra de Jesús está completa. Veamos entonces, dentro de esta oración, la primera palabra, manifestación. Y lo que vamos a ver de manera inmediata es una manifestación abierta y clara. ¿Y basado en qué? En lo que el Señor nos dijo en el versículo 28. Pero veamos versículos 29 y 30 para comprender cuáles fueron las palabras que los discípulos le dan como respuesta al Señor Jesús ante lo que Él menciona en el versículo 28. Dice Juan 16, 29 y 30 lo siguiente: le dijeron sus discípulos: he aquí ahora, imagínense, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Esas palabras medias osadas, ¿no? También de los discípulos al maestro, al Raboni, al Rey de Reyes, al Dios encarnado, le estaban respondiendo de esta manera: he aquí ahora hablas claramente. Creo yo que recién ellos estaban comprendiendo lo que el Señor Jesús había hecho por más de 3 años con ellos, ahí siendo ellos testigos de lo que el Señor Jesús hacía, de sus milagros, de las sanaciones, de la alimentación a miles de personas, de resucitar a un muerto, de curar a un ciego, de curar a los leprosos, de levantar a los paralíticos, tantas bendiciones, de liberar a los endemoniados. Y ahora dicen ellos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Dice el versículo 30: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. El texto y el contexto nos traen una idea clara. Así como los discípulos, ahora entendemos, ahora hablas claramente, ahora, imagínense, después de todo lo que ellos habían vivido. Y así fue como lo consideraron los discípulos, a quienes les pareció que el Señor ya no hablaba en ninguna alegoría. Ya no hablaba en ninguna alegoría. Recuerden que lo que los discípulos experimentaban era vivencial, era cara a cara, era de manera presencial. Usted y yo hoy estamos en un libro sagrado, en donde por fe creemos que todo lo que estamos viendo en este momento ocurrió. Fue un hecho inigualable. Pero en aquella época esos discípulos, en cambio, tenían la oportunidad de ver. No porque alguien les estaba diciendo, ellos veían con sus ojos lo que Jesús hacía, escuchaban con sus oídos lo que Jesús les estaba manifestando. Pero en medio de esto, la respuesta que el Señor Jesús le va a dar a continuación, y ya lo vamos a ir viendo, parece evidente que no habían captado toda la plenitud de lo que acababan de decir. La respuesta es muy evidente: algo faltó. Algo no quedó claro aparentemente. Y contrariamente a lo que ellos pensaron, sus dificultades para entender la obra de Cristo todavía no habían terminado. No habían terminado. Ellos tenían todavía muchas lagunas, muchas inquietudes, habían brechas por la falta de claridad que en ellos había. No porque el Señor Jesús no les haya mencionado. El Señor Jesús fue muy claro con ellos. Podríamos decir que habían entendido la primera parte de lo que Él les había explicado, cuando dice: salí del Padre. E incluso el versículo 30, que lo leímos hace un momento, podemos ver lo que ellos mismos dicen: creemos que ha salido del Padre, creemos que ha salido del Padre, que ha salido de Dios. Recién ellos están afirmando: creemos que ha salido de Dios. Todo lo que habían visto, todo lo que habían oído de Él, les había persuadido de una naturaleza superior. Imagínense en un momento dado, cuando el mar estaba convulsionado, las olas que se habían hecho, la tempestad que se había hecho, y ellos estaban pensando que se iban a morir y Jesús estaba dormido. ¿Y ellos qué hicieron? Maestro, levántate, ¿no ves que vamos a morir? Y el Señor Jesús se paró y hizo callar al mar. ¿Y qué fue lo que les dijo? Hombres de poca fe. Amados hermanos, ellos fueron testigos de la obra del Señor, del poder del Señor en todo el sentido de la palabra. No solamente el poder que el Señor tenía en contra, mejor dicho, sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sino la misma muerte, amados hermanos. Todo lo habían visto ellos.
Y ellos comienzan a decir, creemos que ha salido de Dios. Por lo tanto, esta era una forma de confesar que creían en que Él era el Mesías. ¿Quién dice la gente que soy? Pues bueno, a ellos nada más y nada menos les tocó el privilegio de poder decir, tú eres el Cristo. Amén. ¿Quién es el Cristo, amados hermanos? Aquel que vino hace 2000 años y vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Yo sin merecerlo, tú sin merecerlo, Él ahí lo hizo por amor. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, porque al tercer día resucitó. Y un día regresó nuevamente a su trono y Él ahora está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces la idea que ellos tenían era una forma ya muy concisa de ver que Él era el Mesías. Pero según algunos teólogos, no hay pruebas de que hubieran llegado a entender también la necesidad de su muerte y de su resurrección. Solo de que, bueno, sabemos que has salido de Dios, vemos que tienes poder, que tú has sanado, que tú has levantado, que tú has calmado al mar, que tú tienes poder sobre toda la creación. Pero todavía no hay evidencia de que ellos hayan llegado a entender la necesidad de su muerte y posterior resurrección. Y quizá por eso mismo fue que también en el versículo 30 ellos llegaron a decir, entender que ahora Él sabe todas las cosas. En el versículo 30 ellos terminan también diciendo aquello, ahora entendemos que sabes todas las cosas, pero no había todavía una claridad de todo el propósito. Él tenía que morir y Él tenía que resucitar. Y ahora está en la misma presencia del Padre. Entonces, esta palabra de manifestación, amados hermanos, en el versículo 28 y su contexto, 29 y 30, nos invita a ver de que había una manifestación clara y que ellos ya habían logrado comprender algo. Por lo menos ya decían con sus palabras, ahora entendemos. Ahora también entendemos que no hablas en alegoría, que hablas claramente, que has salido de Dios. Entonces, después de que el Señor Jesús había resumido todo lo que había hecho, ellos llegan a tener estas ideas. ¿Y por qué parcialmente? ¿Por qué algunos teólogos no llegan todavía a aquella conclusión? Porque la evidencia es así, de que ellos no habían logrado entender también la necesidad de su muerte. No entendían por qué era necesario que Él muera y no entendían tampoco nada de resurrección. Por lo tanto, había, por aquello de que se había manifestado ya algo, solamente una idea parcial. Tú y yo hoy tenemos el privilegio de conocer toda la historia, de ver cómo siguieron los siguientes eventos. Ellos no lo sabían. ¿Y por qué? Porque ahora viene una segunda palabra, confrontados. Confrontados por la falta de fe. ¿Y por qué, amados hermanos? Porque el Señor, que conoce omniscientemente los pensamientos y las intenciones del corazón, sabían que en ellos aún había duda. Dice el versículo 31, Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Léalo conmigo, amado hermano. El versículo 31, que dice, ahí, de acuerdo a lo que Jesús le respondió, ¿ahora creéis? ¿Ahora creéis? ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta del Señor ante una postura de hombres que todavía no tenían claro todo el propósito de la obra del Señor? El Señor les estaba diciendo, la obra está completa, pero ellos tenían una idea de ciertas cosas, pero no había una concepción clara de todo el proceso del propósito del Señor Jesús. No solo vino a nacer, Él vino a dar su vida, Él murió en la cruz y resucitó al tercer día y tenía que estar a la diestra de Dios Padre. Y Él viene por segunda vez, amados hermanos, Él viene por segunda vez. Mientras otros están esperando recién a su Mesías, nosotros estamos claros que nuestro Mesías ya vino hace más de 2000 años y que va a venir por segunda vez, amados hermanos, y ya no va a venir como Salvador, ahora va a venir como juez. Amén. Entonces, regresando a aquella pregunta, ¿ahora creéis? La respuesta de Jesús a la confesión que los discípulos acababan de hacer estuvo muy lejos de ser entusiasta. Alguien hubiese dicho, pero el Señor Jesús le hubiese dado algún tipo de, le hubiese acariciado un poco más la respuesta. La respuesta fue muy enfática, pragmática, concreta, cortante. ¿Ahora creéis? ¿Ahora, recién ahora creéis?
Imagínense, usted tiene 10, 20, 30 años como cristiano y recién a los 20, 30 años usted comienza a creer, aquí hay algo que no está bien. En ese sentido, ¿a qué se debe su escepticismo? ¿A qué se debe? ¿Por qué el Señor Jesús les responde de esta manera? ¿A qué se debía? Por supuesto, el Señor no dudaba de la sinceridad y estaba contento en la comprensión a la que habían llegado los discípulos, comprensión parcial. Pero también quería poner evidencia de algo que a ellos aún les faltaba. Todavía te falta algo más. Todavía no estás al nivel que yo quiero, dice el Señor. Su fe aún tenía importantes limitaciones. La fe, amados hermanos, la fe de estos discípulos era deficiente, era inmadura. Imagínense, de haber estado con el mismo Señor Jesús, viendo los milagros, escuchando todo lo que el Señor estaba haciendo, escuchando con sus propios oídos de esas hermosas enseñanzas. Qué privilegio, amados hermanos, ver que cuando eran muchas personas que habían alrededor, no había para comer, habían unos pocos panes, habían unos pocos peces y había miles de personas. Y cómo el Señor multiplicaba los alimentos, cómo el Señor transformó la vida de una persona que estaba endemoniada, como gadareno, y fue liberado. Y esa persona fue liberado de todo aquello, de la opresión, de las tinieblas, de ver a los ciegos ahora ver, de ver a un hombre amigo de Jesús, Lázaro, que estaba muerto, ya apestando en descomposición, ahora salir y caminar. Y el Señor les hace ver con esta respuesta de que había una fe deficiente e inmadura en ellos, porque recién ahora creéis. Que difícilmente con ese tipo de fe ellos lograrían soportar las duras pruebas que estaban a punto de enfrentar. Los discípulos tal vez habrían enfrentado algún tipo de persecución en su momento, porque ellos estaban bajo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano en aquella época era la dictadura. Se hacía lo que ellos decían, eran sus leyes, sus regulaciones, su postura, etcétera, etcétera. Pero en medio de eso, más de aquello no habían recibido nada que realmente ponga a prueba su fe. Ellos ahora iban a ser realmente probados en su fe. Y por eso el Señor Jesús les hace ver con esta respuesta que difícilmente con ese tipo de fe lograrían soportar las duras pruebas que estaban a punto de enfrentar. Y como toda fe auténtica, la de los apóstoles tendría que ser probada. ¿En qué sentido? Porque es así como iba a ocurrir también con nosotros. Ellos fueron probados en su fe, porque todo cristiano, amados hermanos, tarde o temprano es probado en su fe. Dice Primera de Pedro, vamos a ver un poco más adelante, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Qué necesario, amados hermanos, es comprender que todo cristiano que profesa fe, su fe va a ser probada. Dice versículos 6 y 7 de Primera de Pedro: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Solo cuando la fe ha sido probada y refinada, llega a ser una fe madura. Así de sencillo. Y pregúntese si el día de hoy usted ya ha sido en su fe probado. Y tal vez la fe que hoy estamos experimentando sea como la de aquellos discípulos que después de haber pasado tanto tiempo con Jesús, recién ahora dice: ahora hablas claramente, ahora entendemos, ahora decimos que ha salido de Dios. Y por eso el Señor Jesús responde: ¿ahora creéis? Al comienzo del Evangelio, acuérdese de un hombre en el Evangelio de Juan llamado Nicodemo, un hombre de sinagoga, un hombre entendido en los profetas, en el Pentateuco, por decir la ley, en los salmos,
Un hombre versado se acerca a Jesús de noche y le hizo una confesión muy parecida a la que hicieron los discípulos. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, siendo parte de la sinagoga, siendo parte de esa cúpula del Sanedrín, este hombre reconoce que Jesús es un raboni, un maestro, y dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No hay duda de que era importante reconocer a Jesús como maestro, tal como lo hizo en este caso Nicodemo, o como Mesías cuando lo hicieron los apóstoles. Pero una fe verdadera y completa tiene por objeto a Jesús en la cruz. Amados hermanos, ¿de qué te va a servir ver a Jesús como el Mesías, como el ungido, como el enviado especial? ¿De qué te puede servir ver a Jesús como el maestro de maestros si no lo vemos en la cruz? Si no lo vemos ahí dando la vida por ti y por mí. Si no lo vemos, amados hermanos, con esos ojos que realmente deben de estar en una fe madura. Estos hombres tenían necesidad, amados hermanos, de ver a Jesús a otro nivel. Recién creían que había salido de Dios. Ahora hablas con claridad. Ahora entendemos estas cosas después de todo lo que habían visto y oído. Por eso la respuesta de Jesús fue muy impactante. Veamos algo más en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Juan 3, 14 y 15 dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que crea, viendo a Jesús en la cruz, viendo a Jesús dando su vida, viendo a Jesús, amados hermanos, pagando un precio, viendo a Jesús satisfaciendo la justicia de Dios, viendo a Jesús en expresión de amor, viendo a Jesús ahí en la cruz dando perdón, viendo ahí a Jesús en la cruz dándose por completo a ti y a mí, porque fue necesario que Él muera para que tú puedas vivir. Amén. Tú no estuvieras vivo espiritualmente si Jesús no hubiese muerto. Si nuestra fe no está puesta en Jesús en la cruz, amados hermanos, entonces ¿dónde está puesta en este día? Así que el Señor hizo una pregunta muy importante a aquellos hombres que estuvieron caminando con Él más de 3 años. ¿Cuánto tiempo llevas caminando con Jesús? ¿Cuánto tiempo llevas el día de hoy? ¿Un día, 6 meses, 1 año, 20 años, toda la vida? ¿Naciste en una cuna cristiana? ¿Cuánto tiempo llevas? Porque hoy el Señor Jesús vuelve a hacer esta pregunta muy importante. ¿Ahora creéis? ¿Qué has visto de mí? ¿Qué has oído de mí? Jesús te pregunta en este día: ¿dónde me estás viendo? ¿Dónde conoces de mí? ¿Cuál es la experiencia que nosotros realmente tenemos a la luz de la profundidad de la palabra de Dios? ¿Cuál es el nivel de entendimiento que tenemos de las cosas que Él hizo, que Él dijo y que también está por hacer? ¿Cuál es ese evento maravilloso que Él prometió un día para que la iglesia de Cristo tenga esperanza y se prepare como aquella novia que ansía la venida de su esposo? ¿Qué estamos creyendo? La pregunta que todos nosotros debemos de enfrentar como hijos de Dios, como cristianos, amados hermanos, sin andar acariciando la vida cristiana, sin andar pensando, amados hermanos, que tenemos nosotros que vivir una fantasía de color de rosa. Dejemos esas cosas para aquellos que aman el mundo y que sirven al sistema del mundo. El cristiano tiene que tener claramente cuál es la respuesta que Jesús te está haciendo hoy como pregunta. ¿Realmente creemos todo lo que Jesús dijo? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos le creen a Jesús? Amén. ¿Tiene que haber una diferencia del amén o tiene que ser igual en la misma tonalidad? ¿Realmente creemos todo lo que Jesús dijo? ¿Acaso no fue Jesús el que dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos?
Amén. ¿Acaso no fue Jesús que dijo que a todo aquel que cree en Él, ¿qué va a tener? ¿Usted le cree a Jesús? Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Gloria a Dios. Porque esos discípulos que experimentaron con Él, que se acostaban, que se levantaban, que desayunaban, que por ahí pescaban algo, porque el pobre comía en esa época pan y pescado, es lo que podían ir, no había ninguno de esos otros manjares, que caminaron largas horas por esos caminos pedrosos, por todas esas encrucijadas, a veces en esas pequeñas embarcaciones. Esos hombres estuvieron con Él y no tenían una fe madura. ¿Acaso tú y yo podemos reconocer en esta mañana, a este punto de la reflexión, qué tipo de fe tengo? ¿Una fe deficiente? ¿Una fe inmadura? ¿He sido probado en mi fe? El Señor les estaba diciendo, y les estoy haciendo un diagnóstico, su fe está inmadura, su fe está deficiente. ¿Y sabe por qué me preocupo? Lo que el Señor Jesús le quería decir, lo que viene es duro. Lo que viene es duro, duro, y se necesita hombres y mujeres bien parados en Cristo Jesús para no sucumbir ante el sistema de este mundo. Eso es lo que al final del día les estaba tratando de enseñar. Nuestra relación con Dios comienza en la cruz de Cristo, o comienza en las cosas que recibo de Dios, en las añadiduras, en la felicidad, en que todo está bonito, color de rosa. Ay, qué lindos paisajes que el Señor ha hecho. Uy, todo es amor y respiro amor. ¿En qué comienza su relación con Dios? ¿No es acaso ahí viendo a Jesús en la cruz? ¿No es acaso donde usted y yo teníamos que haber estado? Porque Jesús, amados hermanos, fue puesto en la cruz para pagar por los pecados que Él no había hecho, sino por los tuyos y por los míos, por los de toda la humanidad. Amén. Segunda palabra, amados hermanos, confrontados en su fe. Había una manifestación clara del propósito del Señor, de dónde había venido, a dónde se iba nuevamente, porque su obra ya estaba completa, amados hermanos, terminada. El resumen de su obra a favor de la humanidad había sido manifestada de manera magistral a los discípulos de esa época, que tenían que comprender con claridad las cosas como los de ahora también. Pero también le dice el Señor, a manera de pregunta, ¿ahora creéis? Porque les estaba confrontando a una fe deficiente, en una fe, amados hermanos, que no va a crecer si tú y yo no invertimos tiempo en la palabra. Para la juventud de hoy, amados hermanos, si ustedes no buscan la lumbrera a su camino, si ustedes no van a buscar la palabra, no van a poder vivir una vida que les permita realmente gozar de la maravillosa bendición de Dios en comunión. Para los matrimonios, amados hermanos, que se alejan de la palabra, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, todo aquel que realmente se aleja de la palabra de Dios, la guía espiritual, no va a poder enfrentar, amados hermanos, las cosas que se vienen. La fe viene por el oír, y nada más que viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Amados hermanos, necesitamos fe para poder enfrentar lo que se viene, porque el Señor les dice de manera seguida, el momento trascendental es la prueba. La prueba. El Señor nos trajo 3 palabras: manifestación, confrontación y prueba. Y la prueba, amados hermanos, ¿la prueba de qué? La prueba de la fe. La prueba de la fe. Llegó la hora. Llegó la hora de ser probados. Llegó la hora donde las papas queman, amados hermanos. La hora donde realmente todo lo que ustedes han dicho que van a hacer, vamos a ver si es verdad. Veamos si es verdad. Vamos al versículo 32, amados hermanos, y de entrada dice este versículo de Juan 16 lo siguiente: he aquí, la hora viene. Llegó la hora. Esa hora esperada llegó, porque todo entre el cielo y la tierra tiene una hora que se va a cumplir. Y ha venido ya, en que seréis esparcidos, dice, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Amén. Quiero que leas conmigo esas últimas palabras de Jesús. Mas no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, esa es la fe de Jesús que debemos de tener todos.
Él era 100% hombre también, hermanos. Él también se sintió angustiado. Él también rió. Él también lloró, amados hermanos, porque también tenía emociones. Pero su confianza estaba en aquel que todo lo puede. Porque no estoy solo, el Padre está conmigo. Usted cuando sale de su casa, amados hermanos, salga con esa convicción: el Padre está conmigo. Cuando usted sale de su trabajo a su casa, el Padre está conmigo. Cuando usted sale a la iglesia, el Padre está conmigo. El Padre está con sus hijos todos los días, en todo lugar, porque Él es omnipresente. Ellos necesitaban una fe completa. Ya el Señor Jesús les había dicho: tu fe está más o menos así, deficiente, es inmadura. Y Jesús tenía claramente lo que ellos necesitaban. Y les dice, en otras palabras, que van a enfrentar acontecimientos en las próximas horas. Lo que viene es duro, le dice, es duro. Llegó la hora, esa hora es inevitable. Su fe iba a ser severamente probada, y bajo esa prueba iban a ser sacudidos hasta los mismos cimientos esos discípulos. Entonces descubrirían que aunque su fe era genuina, porque sabían que Jesús era el Mesías, que sabían de que Jesús venía de Dios, era una fe genuina, sincera, no era tan fuerte como ellos la suponían. ¿Y qué confrontación, amados hermanos, del punto 2 a este? Les confronta, pero ahora para llevarlos a tal punto de reflexión, porque iban a ser probados. Y esto es lo que se parece, amados hermanos, a que el Señor Jesús estaba cuestionando en ellos su fe. Claro, no era la primera vez, ya Jesús lo había hecho en otras ocasiones. El Señor Jesús siempre les estaba diciendo: hombres de poca fe, hombres de poca fe. La excesiva confianza que ellos tenían en sí mismos era lo que el Señor Jesús les estaba diciendo, lo que caracterizaba su fe. ¿Cuántas veces usted dice: es que yo sí voy a poder, es que yo puedo, porque yo sé que puedo? Soy un hombre cristiano muchos años, sé que no voy a caer ante la tentación. ¿Será acaso eso cierto? ¿Será acaso que usted puede ser firme en sus propias fuerzas? ¿Acaso será que usted puede mantenerse 100% en fe en sus propias fuerzas? No, absolutamente no. Y la historia de la Biblia lo corrobora, amados hermanos, lo corrobora. Si usted quiere pelear en sus fuerzas, será como Sansón. Pero si usted quiere pelear en las fuerzas que el Espíritu Santo le da, será como José. Y de usted depende como quién quiere ser. Porque vemos hombres de fe como David, que un día, por la fe de estar tan abajo, llegaron prácticamente al adulterio, llegó a la traición, llegó al asesinato, llegó a la mentira y todo lo que vino como consecuencia. Entonces, ¿será posible que yo mantenga una fe al 100% así? En mis fuerzas, jamás. Estos hombres estaban tan confiados en sí mismos, y la palabra lo va a evidenciar. Por eso las palabras de Jesús suenan como una advertencia destinada a provocar algo en sus discípulos. Y lo que el Señor Jesús quería provocar en ellos era desconfianza, pero no en Él, sino en ellos mismos. Desconfianza en ustedes mismos. ¿Con qué finalidad? Estimular de ellos la vigilancia y la oración a fin de prevenir así una caída dolorosa. El Señor Jesús quería que ellos llegaran a tal punto de reflexión que puedan reconocer que ellos estaban confiando en sí mismos. Y la confianza en sí mismo, amados hermanos, la misma palabra del Señor lo dice: maldito el que confía en el hombre. Porque mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Salmo 118:8. Mejor es confiar en Dios, confiar en Jehová, confiar en el Padre eterno, que confiar en los hombres, incluyéndose a usted mismo. Esto nos recuerda que no debemos tomar a la ligera en ningún momento el desafío de creer en Jesús en este mundo hostil, en este mundo con un sistema perverso. Estamos inmersos, tú y yo, todos los días. ¿Esto a dónde nos va a llevar? A buscar fervientemente. Cuando estamos claros de que todos los días estamos inmersos en una batalla espiritual, vamos a buscar fervientemente en el Señor para ser liberados de las tentaciones. ¿Cuántos han caído en la tentación últimamente? ¿Cuántos? ¿Cuál es su mayor tentación? ¿Con qué lucha usted todos los días? No me diga que con su mujer, ¿no? Pero ni tampoco me diga con su marido.
¿Con quién lucha usted todos los días, amados hermanos? ¿Cuál es la mayor debilidad que Satanás conoce de usted? ¿Cuáles son esas tentaciones? Son preguntas que tienen respuestas y las respuestas las tienen ustedes. Las respuestas las tienen ustedes. Amados hermanos, para poder buscar fervientemente ser liberados de toda tentación, tenemos que tener claro cada día que estamos inmersos en una batalla espiritual y necesitamos de las armas de nuestra milicia, necesitamos oración, necesitamos palabra, necesitamos tener intimidad con el Padre todos los días para ser fortalecidos, para que nuestras fuerzas se renueven como las águilas, amados hermanos, como los búfalos. Realmente tener fuerzas para decirle no al pecado, no a la tentación. Y para ello debemos de ser constantes en la palabra. Amén. Debemos de ser constantes en la palabra. Y la palabra te lleva a la oración. Amén. Amén. La adoración viene como consecuencia. A veces caemos en el estribillo solo de repetir y repetir sin mayor entendimiento lo que otros cantan. Es que se escucha bonito. Pero ¿realmente usted adora a Dios? La adoración, amados hermanos, es reconocer cuáles son los atributos de Dios. ¿Usted le adora al Señor con su corazón abierto? ¿Le adora en espíritu y en verdad? Y si usted lo adora así es porque usted está sumergido en la palabra. Y si usted está sumergido en la palabra, eso lo deriva a la oración. Y usted camina en fe, amados hermanos, todos los días. Debemos de buscar esa estrecha comunión con el Padre, pero también una estrecha comunión con el cuerpo de Cristo, amados hermanos, porque el cuerpo de Cristo está ahí, no de adorno. Un órgano ayuda a otro órgano, fortalece a otro órgano. ¿Cómo nuestro cerebro va a estar funcionando correctamente si otros órganos no están funcionando correctamente o viceversa? Amados hermanos, somos un cuerpo, muchos órganos, un cuerpo en Cristo Jesús. La comunión, amados hermanos, entre nosotros, la ayuda solidaria, la cooperación, la comunicación, son valores que Dios nos ha dado como iglesia para poder fortalecernos los unos a los otros, animarnos a caminar mirando a Jesús en la cruz. Amén. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Podemos observar también algo que el Señor hace. Y nuevamente es importante porque el versículo lo contempla, el versículo 32, cuando habla de aquella hora. De aquella hora en la que Él iba a ir, ¿a dónde? ¿A dónde iba a ir? Iba a ir a la cruz. No podía ir al sepulcro sin pasar por la cruz. Amén. No podía ir al sepulcro si no pasaba por la cruz. Era fácil que, bueno, si querían matar a Jesús, lo llevaban a donde tenían que llevarlo ante las autoridades romanas y bueno, apliquen la ley, se acabó. Pero no sucedió así, porque escrito estaba, amados hermanos, y todas las profecías de Dios se han cumplido. Y las que no se han cumplido aún están por cumplirse. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Él ha dicho se ha hecho y se hace porque Él es el soberano. La hora había llegado, amados hermanos. La hora viene y ha venido ya. La hora había llegado para Él, pero también para los discípulos. Había llegado aquel momento donde Jesús tenía que ir a la cruz, pero sus discípulos iban a ser esparcidos, amados hermanos. Sus discípulos iban a ser sometidos a una prueba muy fuerte en su fe. Seréis esparcidos cada uno por su lado, dice la palabra. E incluso podemos complementar lo que dice Mateo. Vamos a Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. O sea, Jesús iba a la cruz. Jesús iba a morir en la cruz, amados hermanos. ¿Y qué iba a pasar con los discípulos? Iban cada uno a correr por su lado, más o menos como ovejas sin pastor. Se abrieron. Cada uno iba a ser dispersado por su lado. Y este sería el momento cuando la deficiencia de la fe de los discípulos o la inmadurez de la fe de ellos se vería a prueba. ¿Y sabe por qué? Porque los discípulos, ¿qué hicieron, amados hermanos? ¿Dónde estaban?
¿Dónde estaban aquellos que prometieron tantas cosas a Jesús? Ay, Jesús, el que se meta contigo se mete conmigo. Ay, Jesús, yo voy a rasgarme la vestidura y voy a poner mi pecho para poder defender tu espalda. Amor, amor agapao. ¿Realmente los discípulos estaban ofreciendo? Jamás. Ese amor de ellos, ese compromiso de ellos era tal vez de los labios hacia afuera. ¿Y sabe por qué? Porque su fe era muy básica, era deficiente para lo que ellos tendrían que enfrentar. Entonces la hora había llegado, amados hermanos, tanto para Jesús como para ellos, y ese sería el momento crucial donde iba a ponerse de manifiesto la fe deficiente de cada uno de ellos, porque se vieron tentados a abandonar a Jesús. Abandonar a Jesús. Pedro, seguido de los demás discípulos, había dicho en un momento, como dice la palabra, vamos a Juan nuevamente, capítulo 13, versículos 37 y 38. Y mírelo con mucha atención. Dice la palabra: le dijo Pedro, en ese momento de emoción, en un momento donde, imagínense cómo habrá estado la reunión tan intensa, tan emocionalmente activa, ¿sí? Como cuando nos desafiamos que queremos alcanzar al mundo y a la vuelta de la esquina no hay nadie que salga a predicar la palabra. Más o menos así. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y eso que Pedro era un hombre con temperamento fuerte. Acuérdense que ellos eran identificados con los celotes. Según la tradición judía, Pedro y Judas tenían esas características de ser hombres aguerridos, de un temperamento bastante explosivo, si puede decir, colérico. Era gente de armas. Utilizaban en aquella época los famosos sicarios, que eran unas dagas de níquel que utilizaban para ellos poder atacar a los soldados o a aquellos que representaran al Imperio Romano en las multitudes. Era lo que cuenta la tradición judía. Y Pedro pertenecía a este segmento de celotes. O sea, Pedro siempre en los evangelios nos lo demuestra como alguien explosivo. Acuérdense lo que hizo en Getsemaní, que le quitó la daga a alguien, le bajó la oreja de manera inmediata, no lo pensó, actuaba. Este hombre con estas características decía: mi vida pondré por ti, mi vida la voy a poner por ti. Y Jesús le respondió, Jesús, Dios mismo, omnisciente. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Alguien me puede decir en este lugar quién puede engañar a Dios? Nadie. Solo los ingenuos creen que pueden engañar a Dios. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. Hasta cierto sarcasmo tiene esta respuesta. Tu vida, ¿estás seguro lo que me está diciendo? ¿Tu vida vas a poner por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado. ¿Cuántas veces? No una, no dos, 3 veces. No va a cantar el gallo. Y la pregunta es: ¿cuál gallo? ¿Cuál gallo? Vamos a complementar algo más con lo que dice Mateo, para ver la similitud que hay en esta declaración. Mateo 26, versículo 34 al 35 dice lo siguiente: Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, otra vez el gallo cantante, antes que el gallo cante, me negarás. ¿Cuántas veces? 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, ¿qué hicieron? Dijeron lo mismo. O sea, Pedro lideró ese momento emocional de una declaración tan majestuosa. Dice, no te voy a negar. Yo voy a dar mi vida por ti. Voy a morir contigo si es necesario. Promesas y promesas. Hay una canción, ¿no? Una alabanza que habla de las promesas. Puras promesas. Promesas. ¿Cuántos de nosotros somos igual a Pedro o a alguno de esos discípulos? Señor, ya no voy a hacer esto. Señor, te prometo lo de acá. Señor, te prometo lo de acá. Todos los días prometemos algo al Señor, pero lo hacemos en las mismas condiciones de estos hombres.
con una fe inmadura, una fe deficiente, que no nos alcanza realmente para cumplir lo que estamos prometiendo. Y ay de aquel que promete a Dios y no cumple. Ay de aquel, el Señor no se agrada de los insensatos. Mejor es que no prometas, porque si prometes, más te vale que cumplas. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que le vamos a prometer al Señor. Y antes de prometerle algo al Señor, primero examinémonos a nosotros mismos y veamos si Cristo realmente está en nosotros. Probémonos a nosotros mismos, probemos nuestra fe. Y aquí, amados hermanos, es importante que usted haga un alto conmigo respecto a aquellas declaraciones que Jesús estaba haciendo. Y tanto Juan como el mismo Mateo, como el mismo Marcos, nos habla acerca de una negación. Nos hablan acerca de una negación cuando canta el gallo. El gallo, amados hermanos, el canto del gallo es nada más y nada menos, según lo que debaten hasta el día de hoy algunos teólogos. ¿Será que dijo el Señor de manera literal que va a cantar un gallo? Si Pedro estaba en las cercanías de una sinagoga, muchos entendidos dicen, ¿sabe qué? Es imposible que un gallo ande por ahí, porque eso, lo que ellos hacían de escarbar era impureza. ¿Será acaso del canto literal de un gallo? ¿O es una expresión? Porque debemos recordar que el pueblo judío estaba dominado por el Imperio Romano. Las leyes eran de los romanos. El Imperio Romano había subyugado al pueblo judío. En tal virtud que realmente, de acuerdo a lo que dice también la historia, es que ante este debate, lo que Pedro iba a escuchar era un sonido que realmente le recuerde aquellas palabras que Jesús le había dicho a él, que antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Resulta que los romanos dividían desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana 4 vigilias. 4 vigilias, según lo que establece la historia. Y la tercera vigilia se la conoce como el canto del gallo. Era un cambio de guardia en donde un soldado romano iba a tocar un sonido de trompeta tan fuerte, amados hermanos, que lo iban a escuchar en muchas partes. Eso a referencia de otros teólogos que dicen, bueno, la pregunta sería, si literalmente era un gallo, ¿qué gallo era el que iba a cantar? ¿Cuántos gallos cantarían a la misma hora? No lo sabemos si era el gallo de la esquina, el de la vecina, no. Entonces, sin importar aquello, lo que queremos traer a colación es que siempre que el Señor te enuncia algo que va a pasar es porque va a ocurrir, de tal manera que las palabras que Él dice traerán a tu memoria, en este caso, tu vida confrontada a la luz de su palabra. El canto del gallo, amados hermanos, era aquella trompeta que sonaba a las 3 de la mañana. En ese cambio, amados hermanos, de la medianoche, de la segunda a la tercera, también había un canto, pero era más ligero. Pero resulta que los romanos habían denominado literalmente a estas vigilias de la siguiente manera: el anochecer, de 6 a 9, la medianoche, esa es la que llega a las 12 de la noche, o el canto del gallo, que es a las 3 de la mañana, o a la mañana, que es a las 6, al amanecer. Por lo tanto, la palabra que el Señor Jesús trae a referencia le deja muy claro a este hombre que iba a escuchar con mucha claridad aquel canto del gallo, que se lo conoce también como Gallicilium o también como el Cantum Culum, algo así es más o menos en latín. En ese sentido, la palabra era clara. Llegó el momento de la prueba. Este hombre había sido confrontado por el mismo Señor Jesús frente a sus emociones. Por emociones podemos prometer oro y moro y vamos a decir tantas cosas. Por eso, amados hermanos, no se alimente de emociones, porque las emociones no le van a llegar hasta las 6 de la tarde el día de hoy. Pero si usted se alimenta de la palabra, téngalo por seguro que así como este hombre escuchó aquella trompeta y le recordó las palabras literalmente que Jesús le había dicho, para que en tu vida, amado hermano, como en la mía, no haya excusa de que no tenemos realmente la palabra en nuestras vidas. No hay duda de que la iglesia, amados hermanos, y no debe de quedar en ningún momento esta duda,
No hay duda en que la iglesia depende en última instancia ¿de quién? De Dios, en Cristo Jesús. ¿En quién está nuestra dependencia? En Dios por medio de Cristo Jesús. Y no en la valentía de los hombres. La iglesia no depende de la valentía o determinación de los primeros discípulos, de aquellos hombres de carne y hueso. La iglesia depende absolutamente, en última instancia, de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Y debemos de tener cuidado de no idolatrar a las personas. Debemos de tener cuidado, amados hermanos, porque en ese caso estaremos condenados a llevar una desilusión diariamente. La iglesia no depende de los hombres, ni del esfuerzo o valentía o determinación de alguien en el pasado, que no sea realmente el sacrificio que Cristo Jesús hizo. Debemos aprender a seguir al Señor y no a los hombres. Tengamos presente que mientras los discípulos se fueron, cada uno por su camino, cada uno tomó su camino, solo Cristo se mantuvo firme en su llamado. ¿Dónde encontró Cristo las fuerzas necesarias para mantenerse firme? ¿Dónde? Dice el versículo 32, porque ahí está la respuesta para ti y para mí, cada día también. ¿Dónde encontró? Él mismo lo revela: no estoy solo. Aunque todos los discípulos me dejaron, no estoy solo. ¿Y por qué? Porque el Padre está conmigo. Usted nunca se sienta solo, amados hermanos, en medio de la prueba, en medio de esa hora dura y difícil. Nunca se sienta solo, porque si realmente usted está en Cristo Jesús, sienta que el Padre está con usted. Jamás va a estar solo, jamás. Y aquí también se encuentra el verdadero sostén de cada cristiano. Jamás estaremos solos, porque así como Jesús vio a su alrededor que físicamente aquellos que le prometieron el oro y el moro lo abandonaron, amados hermanos, lo dejaron ahí solo en la cruz. Tal vez de quienes menos esperó estaba al pie de la cruz, y eran las mujeres, las más valientes, las mujeres. Y tal vez un pequeño adolescente, un jovencito llamado Juan. Pero ¿dónde estaban aquellos hombres aguerridos, aquellos hombres que habían prometido tantas cosas a Jesús? Si por causa de nuestra obediencia a la fe quedamos expuestos al aislamiento, debemos de recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros. Amén. Dígalo conmigo en esta mañana: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, nunca lo olvidemos. No olvidemos, amados hermanos, porque Él siempre está cerca de nosotros, incluso en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros. En aquel momento, amados hermanos, más difícil de tu vida, el Señor Jesús está ahí. El Señor está contigo, el Señor ha prometido estar ahí contigo. Y esta convicción, amados hermanos, de la presencia de Dios en nuestras vidas es la más grande de los consuelos frente a las pruebas. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Amados hermanos, dígalo con fe: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y dicho sea de paso, cuando Él dice que no está solo, es porque el Padre, amados hermanos, es una persona diferente a Él. De otro modo no podría hablar así. La Trinidad, 3 personas, una misma esencia: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, esta afirmación de Jesús parece oponerse a las mismas palabras que Él diría más adelante. Vamos a ver Marcos 15:34. Ya estamos por concluir. Marcos 15:34. Veamos qué nos dicen estas palabras, que tal vez pudiéramos tenerlas como alguna contradicción, pero no es nada de aquello, simplemente hay que poderlo comprender en su contexto. Marcos 15:34 dice el Señor lo siguiente: y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si el Señor le había dicho a los discípulos: porque no estoy solo, porque el Padre está conmigo, entonces esta declaración del mismo Señor Jesús en la cruz, ¿a qué se refiere? Debemos de recordar, amados hermanos, que la verdad es inefable y no hay error en ella, no se contradice en ningún momento. Esta es una verdad grandiosa.
de saber de que Dios estuvo con Jesús a través de todos los momentos cruciales durante su vida terrenal en esta tierra. En sus sufrimientos estuvo el Señor Jesús. En la traición de Judas estuvo el Señor Jesús. En los juicios de los judíos y romanos. En la misma crucifixión. Pero fue necesario, amados hermanos, por un instante, cuando los pecados de todo el mundo se cargó sobre Jesús, que el Padre lo dejare para que nosotros podamos ser recibidos. Jesús en un momento fue abandonado por Dios para que tú y yo fuéramos recibidos, amados hermanos, por el Padre, por la justicia que fue satisfecha, que fue pagada en la cruz de Calvario. Por eso, amado hermano, en esta mañana yo quiero que tú puedas el día de hoy reflexionar a lo que el Señor te está invitando. Tal vez de manera comercial, de manera tradicional, la gente habla de una semana mayor, que estamos a próximas semanas o aproximadamente un mes de que ya se celebre. Pero el Señor dice: mi palabra está ahí todos los días de la vida de ustedes y todos los días del año, sin tradición, sin rudimento de hombres, y solo está ahí para que ustedes puedan crecer y madurar espiritualmente. Hoy el Señor trae prácticamente la precuela, la entrada de lo que vamos a ver en nuestra serie durante el mes de marzo, en donde vamos a ver a Jesús y el juicio en su contra. Una serie que aborda todo el proceso del juicio, amados hermanos, de aquella hora, de aquel momento que el Señor Jesús está hablándole a sus discípulos, de aquella hora que iba a llegar. Pero lo vamos a ver enfocado en la persona de Jesús, en la insensatez más descarada de la maldad y las atribuciones que el hombre se da en un sistema perverso. Por eso hoy el Señor quiere que tú puedas realmente conocer a la luz de la palabra la verdad, para crecimiento de tu vida, para que tu fe sea fortalecida en todo tiempo y en todo momento. Y la mejor manera de ver un ejemplo de fe no es en ningún hombre, porque todos los hombres te vamos a desilusionar. Es verla en Jesús, nuestro modelo a seguir. Vamos a cambiar de posición y usted va a recordar estas tres palabras que dijimos al principio. Va usted a recordar la primera palabra y era manifestación. Va usted a recordar la segunda palabra que era confrontación. Va a recordar usted la tercera palabra que era prueba. Tres palabras que deben de calar el día de hoy en su vida, a través de un mensaje en donde el Señor Jesús dejó muy claro de que la obra de Él a favor de la humanidad estaría completa, porque aquella hora iba a llegar donde Él tenía que ir a la cruz, donde iba a llegar una hora para Él, amados hermanos, la hora de poder consumar el propósito por el cual vino a esta tierra a dar su vida en rescate por muchos. Pero también llegó la hora donde los discípulos iban a ser probados. Una fe madura, amados hermanos, es consecuencia de las pruebas. Una fe madura, una fe, amados hermanos, que agrada a Dios, es una fe que va a ser probada. Y no vamos, hermanos, a pasar la prueba si no estamos invirtiendo tiempo en el Señor. Qué difícil que se hace en estos tiempos acercarnos a Dios. Hay muchos distractores a nuestro alrededor. Hay muchos ídolos a nuestro alrededor. Pero el Señor dice: hacer a un lado todo aquello y pon la mirada en Cristo Jesús. Poner la mirada en Cristo Jesús es poner la mirada en su palabra. Poner la mirada en Cristo Jesús es acercarnos a Él en oración. Poner la mirada en Cristo Jesús, amados hermanos, es ejercitarnos en la vida de iglesia. Y la vida de iglesia, amados hermanos, está ahí como una bendición de parte de Dios. Él no va a venir por una iglesia manchada. Él no va a venir por una iglesia sucia. O sea, Él no va a venir por una novia con un traje sucio.